Buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que ustedes miran este video. Quiero hablar hoy que estamos ya en los días entre la ascensión de Jesús y Pentecostés sobre esta novena original de la Iglesia, los 9 días originales en preparación para la venida del Espíritu Santo. Comenzamos con una oración que es un himno al Espíritu Santo bien antiguo del siglo VIII, que se llama en latín Veni Creator Spiritus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú con tus 7 dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones, y a la debilidad de nuestra carne vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyéntalo lejos, danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos días entre Ascensión, que normalmente cae en jueves, y el domingo de Pentecostés, que en griego quiere decir el día 50, que es 50 días desde la Pascua, son los días de la novena original, donde Jesús dijo que hay que quedarse en Jerusalén para esperar para la venida del Espíritu Santo y más específicamente para que seamos vestidos con poder. Fueron las palabras de Jesús. Él quiere cubrirnos, llenarnos con su poder. Y justo en la ascensión vemos revelado que Jesús, como humano y persona divina, comparte todo el poder del Padre, toda la autoridad del Padre. Y por esto celebramos a Él sentado a la diestra de Dios. Es decir, que Él, aun en su naturaleza humana, comparte todos los atributos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso sobre el Espíritu Santo y Pentecostés? Jesús murió para que pueda hacer que nuestra naturaleza caída humana pueda otra vez compartir la naturaleza divina. ¿Y qué quiere decir? Que nuestra naturaleza, como he dicho cuantas veces antes, sea completamente sumergida, llena, penetrada por el Espíritu Santo. Y esa autoridad, este poder, no es simplemente algo, es alguien. Como un teólogo, François Durruel, un teólogo francés, escribía, hay muchos nombres para el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y por esto tenemos que no solo buscar donde dice claramente Espíritu Santo, hay que buscar todos sus apodos, podemos decir, ¿no? Poder, gloria, amor, luz, donde Él se esconda detrás de estos símbolos. Y un nombre del Espíritu Santo es fuerza, es poder de Dios. Y Jesús, sentado a la diestra de Dios, tiene una humanidad completamente llena del Espíritu Santo, de tal punto que el Padre nos envía el Espíritu Santo, el prometido Espíritu, a través de la humanidad resucitada de su Hijo Jesús. Entonces, es importante para nosotros recibir ese Espíritu. Claro que hemos recibido ese Espíritu en el sacramento de bautismo, también en la confirmación, en el sacramento de la Eucaristía recibimos la carne de Jesús vivificada por ese mismo Espíritu. Pero cada año
celebramos no solo la Cuaresma, no solo la Pascua, sino Pentecostés, para vivir más plenamente el misterio de la confirmación. He dicho antes que Pablo VI identificó que el sacramento de confirmación hace vivo el evento de Pentecostés, como la Eucaristía hace presente el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, así confirmación hace presente el misterio de Pentecostés. Pero como el sacramento de la confirmación no se repite, solo se hace una vez, como el bautismo, por toda la vida, es importante renovar esta gracia. Hemos renovado los compromisos bautismales en el día de Pascua, pero debemos también recordar que vivimos como confirmados, no solo bautizados, que somos fortalecidos, que compartimos ese poder de Dios, esa fuerza de Dios. Y no solo es un poder, una autoridad, políticos tienen, es un poder, es una autoridad para amar, porque eso es la autoridad de Dios, es amor, es la autoridad de dar nuestras vidas, de enseñar, no tanto solo con palabras, sino con el estilo de vida. Y como bautizados hemos recibido ese don gratis del Espíritu Santo, pero como confirmados, el catecismo aclara que debemos ser testigos frente del mundo, debemos llevar nuestra cruz y dar testimonio frente del mundo, casi oficialmente, ¿no? En el nombre de la Iglesia. Y por esto es tan importante ese tiempo entre Ascensión y Pentecostés de quedarnos en Jerusalén. Los padres de la Iglesia identificaron ese tiempo o esa frase de quedarse en Jerusalén como quedarse en el estado de gracia. Una cosa que es diferente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo el Espíritu Santo sí bajaba sobre ciertas personas como los jueces o como sobre David y los profetas, pero no siempre fue una presencia estable. ¿Qué quiere decir? Que por los jueces, por ejemplo, el Espíritu les dio la fuerza para redimir y rescatar el pueblo esclavizado, pero después, si uno lee el libro de los jueces no fueron las personas mejores del mundo. Después uno creó una estatua de sí mismo, un ídolo, para que los demás puedan adorar a su imagen. Entonces, ellos no siempre vivieron la gracia de Dios, aunque sí, ellos cumplieron obras de Dios en ciertos momentos. Y la gran promesa del Nuevo Testamento no solo es el Espíritu Santo como que nunca había estado en la tierra. Sí, estaba presente en el Antiguo Testamento, pero Jesús es único en que el Espíritu lo ungía de una manera estable, constante, sin pausa. Y esto es nuestra tarea y privilegio como cristianos, los ungidos, porque Cristo quiere decir ungido, nosotros cristianos los ungidos. Y debemos siempre estar ungidos, no solo de vez en cuando, no solo de vez en cuando amar, no solo de vez en cuando estar bajo la presencia y la inspiración del Espíritu Santo. Debemos vivir de un modo constante, continua, con esta gracia del Espíritu Santo. Y esto llamamos en la teología moral el estado de gracia santificante. Por eso Jesús dice que hay que estar, hay que morar, hay que vivir en este estado para recibir en pleno el don del Espíritu Santo. Por eso es tan importante estos días, porque son tiempo para hacer un examen de conciencia. ¿Dónde no vivo bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Dónde vivo quizás simplemente según mis luces, mis pensamientos humanos? Quizás no son los peores, ¿no? Pero no son bajo la luz del Espíritu Santo, aún peor donde está bajo el pecado, ¿no? Y por esto es tan importante hacer esta examinación para vivir en su presencia siempre, para que Él pueda morar en nosotros como hacía con Jesús, sin interrupción. Esto primero. Segundo, ¿qué hacían los discípulos o los apóstoles durante estos días?
se quedaron en Jerusalén, rezaban, ayunaban. ¿Con quién? Con la Madre de Jesús. Ella ya había recibido en pleno el Espíritu Santo en su concepción. Después también el Espíritu se bajó sobre ella, se descendió sobre ella en la Anunciación, ¿no? Y por esto ella, como alguien que ya había recibido el Espíritu Santo, reza con los demás. Por eso es tan importante también rezar con ella. No simplemente que en mi nombre yo a solas puedo pedir por el don del Espíritu Santo, aunque puedo, pero con ella. No solo porque su oración es eficaz, es cierto que su oración es muy eficaz, porque como la Madre Inmaculada de Dios, ella no ha tenido ningún pecado y como los santos testifican, sus oraciones son como omnipotentes porque alcanzan todo lo que pide. Pero además, porque ella es el modelo de una persona completamente abierta al Espíritu Santo. Ella es ejemplo de una persona completamente preparada para recibir su persona. Y con esto quiero distinguir entre dos cosas, en mi opinión, bien importantes. Primero, muchos de nosotros queremos los dones del Espíritu Santo. Buscamos sus carismas. Buscamos que Él nos fortalezca, Él nos dé algo, una gracia, otra gracia. Pero Él no solo da sus dones, no solo da gracia, no solo comparte carismas, Él quiere dar a sí mismo a nosotros. Y eso es el tesoro más grande, no solo poseer los efectos de lo que Él hace en nuestros corazones, sino poseer al mismo Espíritu, que Él como persona pueda vivir en nosotros. Y por eso digo, es tan importante el estado de gracia santificante, porque esto nos prepara para recibir a Él, poseer a Él. Y esto es nuestra única posesión, dice Santa Catalina de Siena. ¿Por qué? Todo el resto, lo que poseo, ni fue mío cuando entré al mundo, porque no poseía nada cuando entré, ni voy a poseer nada cuando salgo de este mundo. La única posesión, el único don que de verdad es mío, que puedo poseer y nadie me puede arrebatar, es el Espíritu Santo mismo. En ese momento de la muerte, Él me acompañará, Él estará conmigo. Es la única cosa, la única persona que nunca me abandonará, porque ninguna otra persona humana me puede acompañar a través de la muerte, pero el Espíritu Santo sí estará en nosotros, en nuestros corazones. Por esto hay que preguntar a nosotros, ¿cuánto queremos simplemente los dones de Dios? ¿Y cuánto queremos de verdad a Dios mismo? Esa es la pregunta entre la purificación de nuestro amor. A veces queremos a Dios porque Él hace bien a nosotros, pero no debemos usar a Dios, como sabemos que a ninguno de nosotros nos gusta si alguien utiliza a nosotros, ¿no? Solo quiere a lo que podemos dar. Debemos amar a Dios por quien es, no solo por lo que nos da. Por esto, en ese tiempo estamos preparándonos no solo a recibir más dones, sino a recibir a su persona, a adorar a su persona. En el credo niceno decimos que el Espíritu Santo recibe la misma adoración, la misma alabanza, el mismo culto que recibe el Padre y el Hijo, porque es Dios. Pero eso hace surgir una pregunta bien importante. ¿Nosotros de verdad adoramos al Espíritu Santo de modo igual al Padre y al Hijo? Muchas veces nosotros prestamos mucha atención al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo sí, para fortalecernos, iluminarnos, pero decimos simplemente que amamos a Jesús, ¿no? Simplemente porque es Jesús. Y lo mismo debemos hacer con el Espíritu Santo. Él merece la misma adoración, la misma alabanza, la misma reverencia, el mismo tiempo que prestamos al Padre y al Hijo. Por esto tenemos ese tiempo de prepararnos para crear un espacio, para disponernos a recibir su presencia en nuestras vidas. Y María
quien siempre poseía el Espíritu Santo y no pecó nunca, nos enseña cómo vivir con este huésped de nuestro corazón. Doy un poco de testimonio de mi propia vida, que desde niñez el Señor me ha puesto como en mi corazón esa sensación de que no estoy solo, alguien como vive en mí. Cuando era niño no entendía qué era o qué es, pero a lo largo de mi formación de la vida religiosa entendí más y más que esta como presencia de no sé qué en mi vida, que alguien otro como vive en mi interior, esa presencia es el Espíritu Santo en mí, que como otra persona vive en mi persona, ¿no? Suena como esquizofrenia a veces, ¿no? Que hay otra persona que vive en mí, pero es otra persona que vive en mí. Y si doy lugar a Él, ¿no? Como huésped, cuando nosotros preparamos las casas para huéspedes que van a venir o personas importantes, ¿no? Preparamos bien, limpiamos, ¿no? Por eso sería bien la confesión en estos días, para estar en ese estado de gracia, para limpiarnos de todo pecado, ¿no? Porque el Espíritu es puro amor y Él no puede demorar en corazones manchados por el pecado, no porque no quiere, sino porque Él es el opuesto de todo pecado. Además, como he dicho en otros videos, Él es el perdón de los pecados, ¿no? Él mismo es quien perdona, borra, limpia nuestros pecados, ¿no? Y si queremos que Él sea el huésped siempre de nuestros corazones, hay que preparar un lugar apropiado, sabiendo que Él mismo prepara ese lugar. Eso es como un ciclo que describe Santo Tomás, que el Espíritu Santo primero prepara a nosotros, nos dispone para que podamos recibir a Él como la persona divina que vive en nuestros corazones. Entonces, pedir a María cómo prepararnos, cómo rezar, cómo disponer el corazón para que tengamos corazones inmaculados como su corazón. Porque esto es lo que el Padre quiere. María, bueno, el jueves, en vez de tener la ascensión aquí en Argentina, tuvimos la memoria de Nuestra Señora de Fátima. Y ahí en Fátima, María dijo que el Padre quiere instaurar la devoción a su corazón inmaculado. No simplemente fue una idea de María. ¿Y por qué? Porque el Padre quiere que todos seamos inmaculados, todos liberados completamente de la esclavitud del pecado. Él envió a su Hijo no para liberarnos por la mitad, para liberarnos completamente del pecado, 100%, sin ningún pecado. Y si pensamos bien, para entrar al cielo, todos tenemos que ser completamente liberados del pecado. Y por eso el purgatorio, ni el pecado menor puede entrar al cielo. Entonces el propósito del Padre no es solo que María sea inmaculada, sino que todos seamos inmaculados. Y eso es el proyecto del Espíritu Santo. Él nos prepara en hacernos inmaculados. Claro que por nuestro esfuerzo es imposible hacernos inmaculados, pero es lo que el Espíritu hace en nosotros y Él quiere hacerlo, pero necesitamos cooperar, necesitamos hacer lo que María hizo, que es decir su fiat, su hágase en mí cada día, en cada momento, no quizás conscientemente, pero en vivir con este permiso que da lugar, da libertad, da espacio al Espíritu Santo, para que Él pueda hacer lo que quiera en nosotros, para purificarnos, prepararnos, ¿no? Para que Él pueda vivir en nosotros como su templo, porque así somos su templo como iglesia, y cada persona en la iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere vivir en nosotros, eso es lo que Él intenta hacer, pero eso de ser inmaculados es el primer paso, ¿no? De prepararnos para que Él pueda estar con nosotros siempre y nunca abandonarnos, aunque Él nunca abandona, nosotros somos los que abandonamos a Él a través del pecado mortal. Y por esto es importante recordar que la Iglesia enseña que aun un pecado mortal puede quitar el estado de gracia de nuestras almas. Un pecado mortal. A veces el mundo dice, pero bueno, si es una buena persona,
pero todavía no. Porque, doy un ejemplo, si un hombre volvería a su casa y diga a su mujer, bueno, he estado fiel por 50 años, ¿qué es una noche de adulterio? Soy buen hombre, he hecho todo bien. ¿Por qué quejas de una noche? Bueno, sabemos que la mujer no estaría feliz de escuchar esto y con razón. Tampoco nosotros podemos decir, pero bueno, soy buena persona en toda otra mi vida. No importa, porque puede ser que somos buenos en otros lugares de la vida, pero si hemos pecado así, no podemos decir que estamos en buena relación con Dios ni con otras personas. Entonces, María está con nosotros. Es el momento para aprender de ella cómo rezar. Porque la oración no es solo lugar donde digo muchas palabras o hago novenas. ¿Qué es la oración más que todo? Es cuando me dispongo a ser más abierto, a recibir más. La oración no tanto se trata de lo que yo hago. La oración más se trata de lo que el Espíritu hace en mí. Y por eso, en cuanto crecemos en la vida de oración, menos hacemos en el tiempo de la oración. Es más lo que el Espíritu hace. Y María nos enseña esto, el silencio. Una vida de silencio. Y con esto hago un vínculo o hago una correlación entre el ayuno de los apóstoles en esos días y el silencio. Claro que el ayuno corporal de comida sí ayuda. Yo exhortaría a todos a ayunar de un modo u otro. No es necesario ayunar y solo tomar agua o solo tomar pan. Si eso es posible, podemos hacerlo. Pero hay otras formas también. En vez de añadir un poco de salsa a la comida, podemos dejar la salsa. En vez de tomar el postre, podemos dejar el postre. Hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer para decir al Espíritu Santo, quiero crear un lugar para ti. Y con esto es también, yo sé que repito esto, bien importante. Hay muchas cosas importantes. ¿Qué es importante? Que nuestro cuerpo sea sumiso al Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces queremos ofrecer nuestras mentes, corazones a Dios, pero cuando toca el cuerpo, ahí es más difícil. Porque es difícil ofrecer todo nuestro ser a Dios. Pero San Pablo en su carta a los Romanos dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como una ofrenda espiritual a Él. Debemos ofrecer nuestros cuerpos en todas sus funciones, de comida, de hablar, ejercicio, sexualidad, todo. Debemos ofrecer todo esto, abrir todo esto al Espíritu Santo. Y a veces estamos tan apegados a las cosas terrenales, tan apegados a los 5 sentidos, al placer, a lo que nosotros queremos, que necesitamos el ayuno. Necesitamos someter todos esos sentidos al Espíritu Santo, no a la esclavitud de los sentidos, sino al Espíritu Santo. Él es nuestro dueño. Y eso es donde todo se empieza a hacer más difícil. Escuché recién una prédica de un pastor protestante, A.W. Tozer, es de Chicago, de Estados Unidos. Y él dijo que no todos somos preparados para Pentecostés, para el Espíritu Santo. Pensamos que somos y queremos al Espíritu Santo, pero de verdad no somos todos preparados, porque para someter todo nuestro ser al Espíritu Santo es difícil. Para que otro espíritu, no mi espíritu, que otra persona viva en mí, que Él domine en mi vida, que Él decida por mí lo que debo hacer o no hacer, que Él sea el dueño de toda mi vida, que Él sea Señor y Dios de todo, de mi cuerpo, de mis instintos, de mis pensamientos, de todo mi interior. Esto no es fácil. Podemos dejar unas cosas desde afuera, ¿no? Quizás sacrificar un nuevo carro, quizás dar más dinero a la iglesia, lo que sea, ¿no?
pero sacrificar mi modo de pensar, sacrificar mi sexualidad. Por ejemplo, como sacerdote he jurado vivir en el celibato. Eso es un modo de sacrificar mi cuerpo al Espíritu Santo. De decir, Él es el dueño, el Señor de toda mi vida, no solo de lo que hago como ministro en la iglesia, sino de toda mi vida, incluso mi cuerpo, incluso esto, ¿no? Y eso también por los que viven en el sacramento de matrimonio. Él es dueño de la vida, dueño de la unión de los esposos, ¿no? Hay que someter todo a Él. Y para esto debemos cuidarnos de ser esclavos del placer de los sentidos, de lo que podemos ver, escuchar, probar, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin del cuerpo no es el cuerpo, el fin del cuerpo es Dios, es el Espíritu. El Espíritu, creemos, al fin, cuando Jesús vuelve, va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos espirituales. Todavía son cuerpos, pero como el cuerpo de Jesús que atravesó las paredes, ¿no? Nuestro cuerpo será espiritual, es decir, completamente transformado por el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos eso en María también, asunta al cielo. Por esto hay que identificar dónde necesito yo ayunar. Quizás con la comida, sí, pero quizás con la televisión. ¿Cuántas horas vamos a tener mirando la televisión? ¿Y qué vamos a decir a Jesús al fin de nuestras vidas? Que hemos desperdiciado tantas horas frente a la televisión. Música, YouTube, medios sociales, o quejas, chismes, ¿no? Críticas. Hay muchas cosas de la lengua que debemos ayunar siempre, de no volver más a decir tales cosas, ¿no? Hay muchos modos de hacer el ayuno, pero como he dicho, todo esto se concentra en que, ¿qué es el fin de todo este ayuno? Silencio. Hay un excelente libro del cardenal Sará que describe el poder del silencio, porque hoy tiene una dictadura del ruido en el mundo. Siempre hay ruido. Yo aquí, por ejemplo, viviendo en la parroquia, ¿cuántas veces escucho las publicidades de personas que van por la calle en sus carros vendiendo cualquier cosa, ¿no? Y después tengo el ruido de los cotorras. Es difícil encontrar el silencio. Y ese cardenal tan sabio escribió muchos dichos, muchas cosas sobre la necesidad del silencio. Y él dice que como Jesús es la palabra que se escucha, el Espíritu Santo, ¿quién es? Es como el aire, el soplo, el respiro que lleva la palabra. Se escucha la palabra, pero no el aire, ¿no? No se escucha esto. Entonces, ¿cómo estamos en contacto con el Espíritu? En silencio. Y por esto Santa Faustina dijo que el idioma, el lenguaje de Dios, ¿qué es? Silencio. Silencio. Y San Juan de la Cruz dijo que el Padre pronunció solo una palabra, y esta palabra él pronunció en silencio, es decir, en el Espíritu, ¿no? Nosotros debemos cuidar mucho silencio, no solo exterior, ¿no? Sí, debo cuidar cuánto yo hablo. Y es una buena pregunta, ¿cuántas de mis palabras son necesarias? Jesús dijo que vamos a ser juzgados por cada palabra que decimos, lo que a veces me da un poco de miedo porque ¿cuántas palabras he desperdiciado? ¿Cuántas palabras no necesito haber dicho? Los santos nos muestran que ellos son bastante reservados en usar sus palabras. No digo que debemos ser estrictos y como deprimidos, porque Faustina, incluso sus hermanas cuentan en una biografía sobre ella de que ella hacía bromas, que contaba historias lindas. Entonces ella fue una persona linda, ¿no? Su personalidad humana, pero ella cuidaba mucho el silencio también. Y vemos en el diario que el silencio no tiene que ver con la muerte, es decir, con un silencio de la muerte. El silencio es ¿para qué? Para que escuchemos a Dios, para que estemos en contacto con el Espíritu Santo, que comunica no tanto a través de las palabras,
sino directamente al corazón, a través de un toque. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en los esposos, vale más un abrazo, ¿no?, que muchas palabras? Un abrazo que puede transmitir y comunicar mucho más que miles de palabras, que acciones que comunican mucho más que muchas palabras. Eso es el Espíritu Santo. La palabra sí es importante, porque explica, da luz a las acciones, pero al fin, ¿qué necesitamos? Sería falso solo decir te amo y nunca tocar a una persona con cariño. Y cuanto más sabemos eso en tiempo de pandemia, cuando nos falta a todos abrazo, cariño, ¿no? El Espíritu Santo es este abrazo de Dios. Él es este abrazo del Padre hacia nosotros, porque abraza a su Hijo y abrazando a su Hijo abraza a nosotros. Entonces, este silencio es nuestro acceso al Espíritu Santo. Y el cardenal Sarah advirtió de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿dónde se manifiesta hoy? En la falta del silencio. Es decir, este pecado contra el Espíritu Santo, ¿dónde se manifiesta? En ese ruido constante, en esta incapacidad de vivir en silencio para estar en contacto vivo con Dios. Y a veces, ¿por qué hacemos esto? Si volvemos al Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte Sinaí, el Señor dijo que todo el pueblo debería prepararse para el tercer día, cuando Él iba a revelarse. Y el pueblo dijo, no, Moisés, tú te prepares, nosotros nos quedamos aquí, pero tú subes y nosotros vamos a quedarnos aquí, separados, apartados, porque tenemos miedo de estar frente de Dios. Otras veces creemos en Dios, amamos a Dios, pero evitamos estar en el contacto inmediato con Dios. Y el Espíritu es ese dedo de Dios Padre, como dice Jesús. Él es el punto de contacto con el Dios vivo. Y aunque creemos en Dios, aunque amamos a Dios, todavía nos asusta la idea de estar en contacto real con Dios. Nos da un poco de miedo, porque otra cosa es de verdad ser tocado por el Dios viviente. Pero eso es el Espíritu Santo, ese toque íntimo. Juan de la Cruz describe que las gracias más altas en la vida espiritual son esos toques del Espíritu Santo. Un toque inmediato al fondo de nuestro ser, donde sentimos la verdad del amor de Dios Padre con todo nuestro ser, mucho más profundamente de cualquier amor humano, porque Él es el amor mismo, este contacto con el Dios viviente. Nosotros debemos fomentar este silencio, y es parte del examen de la conciencia buscar y preguntar ¿cómo no vivo en el silencio? ¿Cómo puedo vivir más en ese silencio? No solo para sacar cosas a la vida, sino para prestar más atención. Porque Jesús dijo a Santa Faustina que uno puede aprender mucho más de Él a través del Espíritu Santo en el silencio, que leer muchos libros, aun de los santos. ¿Por qué? Porque ahí, si cooperamos con el Espíritu, Él nos transforma directamente. En leer palabras tenemos muchas ideas, pero las ideas no nos cambian. Aún ideas de los santos. Pero el Espíritu nos transforma directamente en el corazón. Entonces, ¿de qué debes ayunar? Y quizás, ¿de qué debes ayunar para toda la vida? A veces, así es que hay ciertas cosas que debemos dejar al lado para siempre. Esos son dos modos bien importantes, la oración y el ayuno, especialmente el silencio. Por eso los dos van juntos. Y el tercer pilar, que pensamos más en el tiempo de la Cuaresma de esto, la oración, el ayuno y la limosna, que es el amor al prójimo. Cuando nosotros somos repletos y llenos del Espíritu Santo, no podemos no compartir el Espíritu con los demás. Porque por sí el Espíritu rebosa, es abundante,
como el respiro que tenemos, ¿no? De nuestros pulmones. No puedo aguantar solo para mí el respiro que tengo. Tengo que exhalar. Y esto comparte el aire con los demás. Después de esperar con María estos 9 días, ¿qué hace inmediatamente? Pedro proclama la palabra a los demás. Él y los demás, quien tenía tanto miedo y negaron a Jesús, se escondieron en su pasión para no sufrir la muerte con él, ahora tienen valentía. Pueden ser testigos, mártires. En griego la palabra para testigo es simplemente mártir en griego. Son mártires. Todos debemos ser mártires, testigos de Jesús, de proclamar su palabra, proclamar su muerte y su resurrección a los demás. Y eso es lo que la confirmación nos da, que el bautismo solo nos dio como semilla. Y la semilla debe crecer a una fe madura para que podamos dar testimonio con toda nuestra vida, con palabras, con obras, con sufrimiento a los demás, porque esta es la limosna, la obra de caridad más importante: evangelizar, compartir a Jesús a los demás, compartir su espíritu. Por eso el efecto inmediato después de Pentecostés, el momento de Pentecostés, no es que fueron al templo para alabar a Dios. Inmediatamente predicaron la fe. Inmediatamente invitaron a los demás a ser bautizados. Y eso es el efecto de una vida de oración, de ayuno, para que podamos vivir en el estado de gracia y compartir esta caridad, este amor de Dios a los demás. Y es una cosa para preguntar: ¿cómo podemos evangelizar más? Quizás no podemos simplemente salir a la calle y decir Jesús, ¿no? Pero todos tenemos la responsabilidad, porque la confirmación nos da ese misterio casi oficial de la Iglesia de testificar, de dar testimonio de Jesús frente a los demás. Y esto incluye el sufrimiento. Por eso tanta diferencia en Pedro, quien tenía tanto miedo de la cruz antes de Pentecostés y después no tiene miedo del sufrimiento, que no huye de la cruz. Por esto, en la confirmación, el obispo nos marca con la señal de la cruz en la frente, que Santo Tomás de Aquino explica, quiere decir que no tenemos vergüenza de la cruz, no evitamos la cruz, abrazamos la cruz como el medio, la manera de dar testimonio a Jesús. De no solo hablar de su cruz o que Jesús sufría, pero nosotros mismos sufrir para predicar su palabra. Y vamos a sufrir. Las veces que yo he compartido el Evangelio, muchas veces la gente me rechaza, no quiere escuchar, ¿no? Y así es. Pero debemos siempre compartir en cuanto podemos. Es decir, no siempre, en cualquier momento es el momento propicio, pero el Espíritu nos empujará si escuchamos. Él mismo nos dará la gracia, la capacidad de compartir en la manera que la otra persona pueda recibir. Entonces, ¿qué podemos hacer más en estos días? Podemos hacer una novena. Recomiendo que encuentren oraciones de una novena al Espíritu Santo en estos días. Que piensen bien lo que se puede cambiar, ayunar, hacer unos sacrificios, para decir: Espíritu Santo, yo dejo esto, sacrifico esto, para que pueda tener a ti. Porque en todo sufrimiento, cuando perdimos algo, nunca perdimos al Espíritu Santo. En cualquier vacío que tenemos en la vida, Él nos llenará. Él llenará todo vacío si pedimos a esto. ¿Y qué más en estos días? La oración, el ayuno, una novena. Después uno puede leer también sobre el Espíritu Santo, ¿no? A ciertos libros, porque aprender un poco de su personalidad, ¿no? Como nosotros queremos aprender un poco sobre la personalidad humana de otras personas, pasamos tiempo. También, como leemos sobre Jesús, se puede leer sobre el Espíritu Santo.
A veces hay meditaciones en internet, hay audios como este video mismo. También en la Biblia se puede leer, en muchas partes de la Biblia que describe el Espíritu Santo, y con el internet se puede buscar, ¿no?, dónde se encuentra más, ¿no?, el pasaje sobre el Espíritu Santo. Y el fin que se puede hacer, yo uso el aceite exorcizado cada día y pongo la señal de la cruz sobre mi frente como un recordatorio del Espíritu Santo, de mi confirmación, de pedir que se renueva este misterio de Pentecostés hoy para mí, para que pueda ser un testigo, para que pueda tener esta autoridad, este poder de amar en todo lo que digo, todo lo que hago, para que pueda ser de verdad un cristiano ungido que vive siempre bajo la influencia del Espíritu Santo, no solo según mis luces, según mi personalidad. Hay muchos cristianos que viven así. Jesús necesita personas completamente sumisas al Espíritu Santo. Y por los que viven cerca de la parroquia pueden llevar su aceite, puedo exorcizar, puedo bendecir. Y para mí es un buen momento en la mañana de recordarme, empiezo este día para Jesús y no debo temer lo que puede venir, porque lo peor que puede venir, la cruz, ya pongo en mi frente. No temo esto. La única cosa que temo es perder el Espíritu Santo, perder su gracia, perder su persona en mi vida. Terminamos. Dios Padre, te damos gracias por estos días y pedimos que en preparación para Pentecostés María esté con nosotros, nos enseñe a abrir nuestros corazones a su presencia, a sus dones, que ella nos enseñe cómo ayunar, cómo vivir más en silencio, para que seamos con ella un templo del Espíritu Santo, testigos a su Hijo Jesús. Pedimos, Espíritu Santo, que tú mismo prepares tu morada en nuestros corazones, para que seamos dignos de ser vestidos con tu poder, ungidos con tu gracia y repletos de tu amor. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y pido sus oraciones para mí también.